El siguiente paso es crear el modelo y la tabla para los pines, y para eso vas a ir a la consola y vas a ejecutar el siguiente comando: Rails espacio G espacio resource, de esta forma, espacio pin, la P con mayúscula, espacio user dos puntos references, espacio title, espacio image underscore URL. Esos son los campos que va a tener esa tabla de pines. Entonces va a tener una referencia al usuario, un título y la URL de la imagen. ¿Listo? Le das enter y ahora ejecutas rake espacio db dos puntos migrate. De esta forma le das enter nuevamente y eso lo que hace es sincronizar, como te decía, los modelos con la información de la base de datos, con las tablas de la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es la página que lista los pines, y para eso vas a ingresar en Sublime Text. Podemos cerrar estos archivos y vas a ingresar a app controllers pins controller, que es esta clase, ¿sí? Y ahí vas a crear el método index. Entonces vas a empezar a escribir def enter index, escribes así, debería quedar así, def index. Si no te autocompleta, lo puedes hacer manualmente, y lo que vas a escribir ahí es lo siguiente: arroba pins espacio igual a pin.all. De esta forma debería quedar. Guarda, y eso lo que va a hacer es listar todos los pines de la base de datos con este comando pin.all, y los va a almacenar en esta variable arroba pins, que vamos a poder acceder desde la vista. Entonces vamos a crear la vista, y para eso vas a buscar la carpeta app views pins. Aquí está vacía por ahora, y le vas a dar clic derecho, new file, eso nos crea un archivo sin título, y lo vas a guardar, file save o command S o control S en Windows, y lo vas a guardar con el nombre de index.html.erb. de esta forma le das enter. Se debe llamar exactamente así para que funcione, para que Rails lo identifique, y ahí vamos a escribir lo siguiente: menor que porcentaje igual arroba pins, que fue la variable que definimos en el controlador, punto each espacio do espacio, y vas a buscar este carácter que es uno de los más difíciles de encontrar en el teclado, es la barra vertical. Generalmente es Alt 1 o Alt y o la tecla que está a la izquierda del 1, y vas a crear dos de esos caracteres y ahí vas a escribir pin, ¿sí? Si no encuentras ese carácter, busca en internet carácter pipe, ¿sí? Así se llama este carácter, y ahí lo puedes copiar y lo puedes pegar. Ahora, una vez que tengas eso, cierras esta línea y de una vez vamos a cerrar el end. Dejas dos espacios o un espacio, y aquí, o una línea en blanco más bien, y aquí menor que porcentaje end, de esta forma. ¿Listo? Y ahí dentro vamos a crear el código que se va a generar para cada uno de los pines. Entonces le vamos a dar un tab ahí, y ahí vas a escribir div tab, y aquí para este primer div, antes de cerrar esa primera etiqueta, vas a escribir class igual a panel-default, que estas son clases de Bootstrap, son los paneles. Y vamos aquí a get Bootstrap nuevamente. Vamos a ver que en los componentes hay un componente que se llama panels, y estos panels se van a ver así, lo vamos a ver así más o menos, y realmente es así, pero bueno, ahorita lo vamos a ver cómo queda. Entonces, una vez que tengas esta línea, el siguiente paso es, dentro de esa etiqueta que acabas de crear, vas a crear otra que se llame div, y también va a tener una clase, class igual a panel-body, y dentro de esa vas a crear una image espacio src igual, y entre comillas dobles vas a escribir lo siguiente: menor que porcentaje igual a pin.image underscore url. ¿Listo? Cerramos, dentro de las comillas cierras el porcentaje mayor que esa etiqueta, y sales de las comillas, espacio alt igual a, y aquí le vamos a poner menor que porcentaje igual a pin.title. De nuevo, espacio porcentaje mayor que
y cerramos la etiqueta del image. Debería quedar así como lo ves acá. Debajo de eso vas a crear un h2 y ahí vas a empezar a decirle menor que porcentaje igual a pin.title espacio porcentaje mayor que, ahí va a ir el título del pin, y aquí le vamos a decir p y dentro de esa p un class igual a user y le vamos a decir enviado o publicado por espacio, ahí estamos dentro de esa etiqueta p todavía, menor que porcentaje igual a pin.user.email espacio, cerramos esa llave con porcentaje o ese trozo de código con porcentaje mayor que, y ya tenemos, ese es todo el código que tenemos que agregar ahí. Lo guardas y si nos vamos a hacer aquí un cambio que nos falta. Vas a entrar a el archivo routes.rb que se encuentra dentro de la carpeta config y hay un archivo que se llama routes.rb. Ahí están definidas todas las rutas de nuestra aplicación y después de la primera línea vas a darle un enter y vas a escribir lo siguiente: root entre comillas pins numeral, si te crea esta estructura simplemente la borras, numeral, ahí va entonces index. Guardas hasta ahí y vamos a probar cómo vamos. Entonces aquí vamos a hacer un Rails S. Listo. Y vamos en el navegador a refrescar esto. Y te debería aparecer solo la barra de navegación ingresando solamente a localhost 3000 sin ningún pad. Y la razón es que todavía no tenemos pines, entonces no nos aparece nada acá. Así que creemos el formulario que nos va a permitir crear nuevos pines. Para eso vas a entrar al controlador nuevamente pins controller, ¿sí? Y aquí vas debajo del método index, vas a crear otro método que se llame new. Y ahí dentro de ese método, no escribí mal esto, new. Y ahí dentro de ese método vas a escribir arroba pin igual a pin.new. ¿Listo? De esta forma. Ahora tenemos que crear también la vista. Entonces vas a ir de nuevo a la carpeta app views pins, clic derecho, acá, clic derecho, new file. Nos crea este archivo sin título. Lo vas a guardar con el nombre de new.html.rb. Se debe llamar así tal cual. Le das enter y ahí vas a escribir lo siguiente. Vas a crear un div con class container. Dentro de ese div va otro div con class row, ¿sí? Dentro de ese div con class row va otro div con class call sm6 espacio call sm offset-3. ¿Listo? Y aquí vas a hacer un h1 y le vas a decir nuevo pin. Ahora, después de ese h1, vamos a crear el formulario y para eso vas a escribir menor que porcentaje igual a form underscore for arroba pin espacio do. Otra vez estos caracteres de pipe f y cierras con porcentaje mayor que. Cerremos de una vez ese formulario con menor que porcentaje espacio en. Listo, fíjate muy bien en los detalles porque si no, no va a funcionar. Y aquí vamos a crear un div dentro de ese formulario que tenga class form-group. Listo. Y dentro de ese form group vamos a crear un label primero. Entonces, menor que porcentaje igual f.label espacio, ahí va el título, title, espacio, porcentaje mayor que. Fíjate que title tiene un 2 puntos antes. Y aquí va a haber el campo de texto donde van a ingresar ese título. Entonces, menor que porcentaje igual f.text underscore field espacio 2 puntos title, class 2 puntos espacio, y aquí le vas a decir form-control, que eso es una clase que usa Bootstrap para saber que esto es un control de un formulario, un campo de entrada. Y espacio y cerramos con porcentaje mayor que. Vamos a crear algo parecido, otro form group, entonces div, dentro de ese div va a tener class form group, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es otra vez un label, igual que el de arriba,
label title, cerramos acá, y otro text field, pero este no va a ser un text field sino un URL field, que va a ser el image URL, de esta forma, class form-control, y cerramos ese trozo de código de esta forma. Por último, el botón para enviar ese formulario va a ser un div con class igual a action, y aquí dentro de esa etiqueta div vas a escribir lo siguiente: menor que porcentaje igual a f.submit class button-primary espacio button-llg espacio button-block, y eso es para que ocupe toda la pantalla a lo ancho, o el ancho del formulario más bien, y cierras eso con porcentaje menor que. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos las clases de Bootstrap. Este es el botón que nos va a permitir enviar el formulario. Ahora, por último, tenemos que crear la acción en el controlador que va a recibir la información que ingrese el usuario en este formulario y lo almacena en la tabla de pins. Y para eso vas a ingresar a pins controller y vas a crear aquí un nuevo método que se llame create, y ese método lo que va a hacer es inicializar una variable pin.new, acá pin_params. Ahorita vamos a crear este método pin_params. Después va pin.user igual a current user, y if pin.save, si lo guarda bien, entonces vamos a redireccionar al usuario al root path de esta forma. De lo contrario, si hay algún error, volvemos a mostrar la vista new. Listo, entonces fíjate que te quede este método de esta forma, y eso es todo lo que necesitamos para almacenar un nuevo pin. Sin embargo, tenemos que crear también este método pin_params, y acá entonces vas a hacer lo siguiente: vas a escribir private debajo de ese método create antes de terminar este end, y dentro de ese private, o le das un tab más bien a ese private, y vas a crear un método que se llame así, pin_params, como lo definimos ahí arriba. Y ahí dentro vas a escribir params.require entre paréntesis dos puntos pin, sales de esos paréntesis, .permit, y entre paréntesis dos puntos title, dos puntos image URL. Y eso es todo lo que necesitamos para crear nuestros pines y listarlos. Así que probémoslo, verifiquemos que está corriendo el servidor, sí. Y aquí vamos a refrescar esta pantalla y vamos a ingresar. Lo primero que vamos a hacer es registrarnos. Así que esto todavía no tiene Bootstrap, después se lo agregamos. Entonces yo voy a entrar creemos un email con un email user@example.com, password test 1234, password test 1234. Nos registramos. Fíjate que ya estamos autenticados, ya nos aparece aquí el salir, y vamos a ingresar directamente a pins/new, que es donde va a estar el formulario. Le das enter, ahí nos aparece el formulario para crear un nuevo pin. Nos toca aquí cambiarle este título, así que arreglemos eso de una vez en la vista. Acá es image URL, listo, y de título le vamos a poner algo como carro de lujo, y debajo de este video vas a encontrar varias imágenes que puedes usar para probar, así que acá está una de esas, y vamos a crear el pin a ver qué pasa. Entonces fíjate que ya nos creó ese pin. Acá en la lista de pines nos dice que es un carro de lujo y que fue publicado por user1@example.com. Sin embargo, pues está por ahora ocupando toda la pantalla. Ahorita ya vamos a arreglar eso. Por ahora vamos a hacer commit, así que control C, git status. Yo siempre corro git status, veo que cambió, que está por hacerle commit, git add punto, y git commit -m, y un mensaje que diga algo como implementa la funcionalidad de listar y crear pines. Enter. Y en el siguiente video, entonces ya vamos a empezar a arreglar los estilos para lograr el efecto que vemos aquí en el resultado final. Así que avancemos.